Mi nombre es Manuel Campos, yo soy neurocirujano. Tuve la oportunidad primero de formarme como especialista en neurocirugía en Chile, y de ahí me di cuenta de que había una área de la neurocirugía que no estaba desarrollada en mi país y en Latinoamérica, que era la cirugía de la epilepsia. Y tuve la gran suerte, gracias a Dios, de ganarme una beca para irme a Alemania, a la Universidad de Bonn, que en ese minuto era el centro más grande de epilepsia refractaria y cirugía de la epilepsia, no solamente en Alemania, sino que en toda Europa, donde fui a hacer mi doctorado. Y además, después que terminó mi formación como alumno de intercambio, de becado, me contrataron allá en Alemania y me quedé más años trabajando allá, en total casi 5 años. Y después, por razones familiares y de querer desarrollar realmente esto en mi país, retorné a Chile, donde trabajé en la Universidad Católica desde el año 96 hasta el 2008. Y ahí partimos con el programa de cirugía de la epilepsia, tanto en niños como en adultos, con destacados colegas que se habían formado en la Cleveland Clinic. Y a mediados del 2008, me llamaron de Clínica Las Condes, el director de ese minuto, después fue ministro de Salud, doctor Mañalich, para que me incorporara a Clínica Las Condes y desarrollara el programa integral de epilepsias, para el cual pude traer a gran parte de mi equipo de la Católica, más destacados otros colegas de acá de Chile, y hoy por hoy somos más de 20 personas en un grupo multidisciplinario de neurólogos de adultos, neurólogos infantiles, 5 de los cuales solo están dedicados a epilepsia en niños, neuropsicólogo, psiquiatra infantil, psiquiatra adulto, enfermera, neuropsicólogas, un ingeniero, neuroradiólogo, medicina nuclear, etcétera. Y todo el objetivo del equipo es trabajar por el bienestar del paciente. Para mí, lo más importante, y se lo digo no solamente a los papás de los niños, sino que también a los adultos, no es operar a un niño o un adulto y dejarlo sin crisis, sino que regalarle la mejor calidad de vida posible, y el niño que no está estudiando vuelva a estudiar, el adulto que no está trabajando vuelva a trabajar, y la familia que está totalmente dedicada al paciente después, ¿no es cierto?, sea un integrante más normal de la familia y no, entre comillas, una carga o un problema familiar. Gracias a eso, ¿no es cierto?, hoy por hoy, en los últimos 10 años, tenemos casi 400 pacientes operados, el 60% de estos niños, y en Clínica Las Condes yo tengo casi 40 pacientes operados de hemisferectomía, más una docena de niños prácticamente en el Perú, otros en Bolivia, más los pacientes que me tocó operar en la Universidad Católica. Yo tengo aproximadamente 70 pacientes operados por mí. Pero también tuve la suerte en Alemania de mi profesor, el profesor Schramm, que ya está jubilado, incluso él describió una técnica de hemisferectomía funcional, y allá pude no solamente aprender esa técnica, sino que otras técnicas más, y allá en Alemania yo estuve presente en más de 400 cirugías de la epilepsia. Por lo tanto, gracias a Dios, junto con mis colegas de Brasil, México y Argentina, tenemos un grupo privilegiado de gente muy bien formada que nos permite ayudar a la gente en nuestros países, básicamente en estos 4 países que mencioné. Mira, el problema no es solamente en mi país, sino que en toda Latinoamérica. El primer grave problema, ¿no es cierto?, coloquemos el ejemplo del Perú. Perú tiene más de 30 millones de habitantes hoy por hoy, y sin embargo la cantidad de neurólogos infantiles apenas supera los 30 colegas. Por lo tanto, es casi un neurólogo infantil por millón de habitantes. Eso nos da un primer gap, un primer problema muy negativo, debido a que la dificultad que tienen los niños para poder optar por un neurólogo infantil que los vea por su epilepsia, sobre todo si es de difícil manejo.
y estos colegas neurólogos infantiles están tapados por niños con cefalea, déficit atencional, etcétera, y por lo tanto los realmente entrenados en epilepsia refractaria, son contados con los dedos de la mano. Nosotros acá en Chile tenemos una excelente relación con el Perú y Lima en particular, y hemos tenido el privilegio de formar a 2 neurólogos infantiles, uno del servicio público y otro del Almenara, en epilepsia. Hay un colega neurocirujano que se formó conmigo y yo iba a operar con él, y él ya vuela prácticamente solo allá en el Perú, haciendo toda la cirugía de la epilepsia en adultos y en niños, incluso mi histerectomía solo, con el doctor Marcos Mejía, una excelente persona, un excelente médico, muy humano y amigo. Pero el grave problema en muchos países es, lo primero, el acceso del paciente al especialista que sepa de epilepsias en general y de epilepsia refractaria en particular. Ese es el primer grave problema. Ahora, los neurólogos en general, tanto de niños como en adultos, su única herramienta terapéutica son los fármacos. Y por lo tanto se ven tentados a usar uno y otro fármaco, tratando de, con los fármacos, dejar libre de crisis al paciente. Sin embargo, todas las guías internacionales de la Liga Internacional contra la Epilepsia, que a mí me tocó dirigir para Latinoamérica hace unos años atrás, indican que si un paciente no responde a 2 fármacos antiepilépticos, uno debe pensar sí o sí en hacer todos los estudios habidos y por haber para saber por qué el niño no se controla sus crisis. En lo personal, ¿no es cierto?, todo paciente que a mí me consulta por epilepsia o sospecha de crisis, siendo la primera crisis, yo le solicito una resonancia magnética de cerebro y un electroencefalograma, pero con apellido, con privación de sueño. ¿Por qué? Porque estos 2 exámenes nos permiten, ¿no es cierto?, tener inmediatamente un acercamiento a cuál va a ser el pronóstico del niño. Debido a que si el niño tiene un electro muy alterado desde el inicio, es a veces poco probable que el paciente vaya a controlar sus crisis con fármacos, sobre todo si partió muy pequeño. Y más aún si la resonancia magnética muestra alguna lesión estructural en el cerebro del paciente, sea niño o adulto. Habiendo una lesión estructural, es imposible o muy difícil que los fármacos dejen totalmente libre de crisis al paciente, porque los fármacos son mal llamados fármacos antiepilépticos. Pero realmente los fármacos no curan la epilepsia. Lo que hacen los fármacos es estabilizar las neuronas para que no existan descargas eléctricas cerebrales anormales, de tal manera que el paciente no tenga crisis. Realmente los fármacos son fármacos anticrisis epiléptica y no antiepilépticos de curar la epilepsia. Ahora, de todos los niños que parten hoy día con epilepsia, en cualquier lugar del mundo, nuestra Latinoamérica, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, el país que sea, gracias a Dios, el 70% de los niños prácticamente va a quedar totalmente curado de epilepsia cuando sean adolescentes o adultos jóvenes, debido a que las alteraciones no son estructurales cerebrales, sino que son bioquímicas de neurotransmisores cerebrales, los cuales al madurar el cerebro del niño se compensan, y de adulto la gran mayoría de los pacientes niños que partieron con epilepsia de chicos no van a tener crisis epiléptica ni van a tomar fármacos. Diferente es el caso de los pacientes que sí tienen una lesión estructural en el cerebro, como son todos los pacientes que son candidatos a una hemiferectomía funcional. Un niño es candidato a una hemiferectomía funcional, por supuesto, es lograr que los papás comprendan a qué nos estamos enfrentando. Porque en esto es todo un equipo el que va a trabajar detrás del paciente. No es solamente el neurocirujano que opera, sino que es, por supuesto, la neuróloga infantil o neurólogo infantil que da la indicación, todo el equipo de neurorehabilitación que viene detrás, y sobre todo la familia. Porque como decimos nosotros, ¿no es cierto? Como decimos nosotros, el principal problema es
después de la operación, no antes de la operación. ¿Por qué? Porque la operación es una técnica más o menos estándar, que gracias a Dios en mis manos, hasta ahora toco madera, tengo 0 mortalidad y una morbilidad de tener complicaciones bajísima que no supera el 10%. Entonces, ¿no es cierto?, el niño que estaba ya totalmente hemipléjico por el daño cerebral es un niño que va a andar relativamente rápida en su recuperación, pero niños que todavía no están hemipléjicos, o que ni Dios lo quiera le afecta el hemisferio dominante, donde está el centro del lenguaje, y que van a perder mucho lenguaje. Cuesta mucho hacerle entender al papá, a la mamá o incluso al equipo no especialista que el paciente después de la operación va a tener una alta chance de estar sin crisis, pero que va a quedar sin nada de función motora y probablemente sin nada de lenguaje, y que viene un camino de mínimo 1 año de neurorehabilitación integral con kinesiólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, fisiatra, etcétera, etcétera, de tal manera que entre todos juntos, y los papás sobre todo, acompañen esta neurorehabilitación. Porque también la gran mayoría de las enfermedades que provocan esta epilepsia que daña todo un hemisferio son progresivas. Entonces, es verdad que después de la operación el niño sale, entre comillas, peor neurológicamente de como entró. Por la evolución natural de la enfermedad es que igual ese cerebro se va a ir dañando en los próximos meses o años. Y lo peor es que va a dañar al hemisferio contrario, que es el hemisferio sano. Básicamente es la resonancia magnética del cerebro, junto con la historia clínica. No así el electroencefalograma. Después te voy a mostrar algunas diapositivas, una mini presentación de pocas diapositivas, donde hasta el año 2007, si un niño tenía un daño en todo un hemisferio cerebral, pero su electroencefalograma estaba alterado en forma generalizada o contralateral, estaba prohibido y contraindicada la hemisferectomía en ese paciente, porque tenía que haber una concordancia entre el electroencefalograma, la resonancia y la clínica. Sin embargo, el año 2007, el grupo de Cleveland, de la doctora Ellen Wiley, el doctor Hans Lüders, publicaron un paper, un artículo científico, donde demostraban que en niños con un gran daño de un hemisferio cerebral de instalación perinatal o muy precoz en su desarrollo, podían tener un hallazgo en el electroencefalograma preoperatorio generalizado, o sea, como si fueran los 2 hemisferios, o incluso contralateral, y eso no contraindicaba la cirugía, dado que después de la cirugía estos pacientes tenían un seguimiento, un follow-up que se dice en inglés, exactamente igual que los pacientes que tenían concordancia absoluta. Entonces, en la cirugía de la epilepsia, la hemisferectomía es la única cirugía que tú la haces básicamente basado en la clínica que presenta el paciente, el cuadro clínico, el tipo de crisis, que puede ser una epilepsia parcial continua, que estén siempre con un lado del cuerpo descargando, más la alteración de la resonancia magnética. ¿Me explico? Y no importa que el electro esté alterado contralateral o que sea bilateral. Porque incluso, por otro lado, muchos pacientes, por no decir todos los que se operan, jamás van a tener un electroencefalograma normal, porque la técnica quirúrgica es resecar parte del cerebro y el otro cerebro se desconecta del hemisferio sano, y entonces ese cerebro queda vivo, pero desconectado del cerebro sano. Por eso es que no tienen crisis. Pero eso, como está vivo, sigue descargando en forma anormal. Y cualquier niño operado en cualquier parte del planeta de una hemisferectomía funcional siempre va a tener su electroencefalograma normal. Entonces, ahí viene otro grave problema, que es cuando suspendo los fármacos. Y en mi posición personal y de la experiencia de ya casi 30 años en cirugía de la epilepsia, es que lo que manda en la clínica, y reduciendo los fármacos de tal manera que el paciente quede con un fármaco en dosis mínima aunque el electro esté alterado. Porque lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que el electro no es el patrón para decir que el niño tiene que dejar o no de tomar los fármacos.
Por otro lado, de repente hay pacientes que los pierdo durante años y vienen a control y le pregunto al paciente o a su familia, oye, ¿qué estás tomando ahora? No, doctor, se hace años que suspendimos los fármacos y por su cuenta. Ellos suspendieron los fármacos y están totalmente libres de crisis, pese a que el electroencefalograma persiste alterado. Pero anda a hacerle entender a un colega clínico que su única herramienta son los fármacos y su única herramienta para ver el control son el electroencefalograma, que se arriesgue a bajar o suspender fármaco en un paciente que tiene un electroencefalograma normal. Es algo muy difícil. Son 3 artículos publicados por 3 grupos diferentes. El de arriba, ¿no es cierto?, es del grupo de la Cleveland Clinic de Estados Unidos, que dice anormalidad en la resonancia magnética contralateral en pacientes, ¿no es cierto?, candidatos a hemiferectomía por epilepsia refractaria. Y ellos, ¿no es cierto?, no encontraron correlación en el control de las crisis epilépticas, las seizures, ¿no es cierto?, sí tenían alteración al lado contrario. Por lo tanto, ellos recomiendan hacer la hemiferectomía, aunque hayan pequeñas alteraciones en el hemisferio contralateral. Este otro grupo también, contralateral, MRI, resonancia, anormalidad de la resonancia, cómo puede afectar el pronóstico cognitivo de los niños después de la hemiferectomía. Y ellos dicen que hay una relativa contraindicación para la cirugía, más que del punto del control de las crisis, es que si yo tengo el otro hemisferio dañado y yo opero el hemisferio que está malo, ese malo igual puede tener algo de reserva de memoria o parte cognitiva que se va a notar mucho al sacarlo y dejar el otro lado malo con mala reserva de memoria. Y el último paper, que es un editorial que hizo mi gran amigo el doctor Gary Matter, que es el que de la UCLA, de la Universidad de California en Los Ángeles, que es la técnica que yo uso para operar a los niños. Él dice, ¿no es cierto?, que anormalidades contralaterales significativas igual, ¿no es cierto?, que reduce la frecuencia de crisis, pero en los niñitos con bajo IQ, con bajo coeficiente intelectual, hay que andar con más cuidado, y está marcado en rojo, que aún el pronóstico, aunque sea menos óptimo, en estos niños que tienen alteración contralateral, no contraindica la cirugía. Entonces, ¿cuál es el mensaje que yo creo que hay que dar? Los médicos antes se creían dioses, y el médico hacía y deshacía con el paciente, ¿no es cierto? Y aquí es súper importante que el paciente, y en este caso de los niños, los papás de cada niño, la mamá y la familia, sepan, ¿no es cierto?, de qué estamos hablando. Por lo tanto, si un niño tiene un daño bilateral y tiene ya un daño cognitivo, y que sospechamos que el hemisferio, entre comillas, que no se va a operar, que está sano, digamos, menos sano que el que se va a operar, puede que después de la operación no tenga toda la fuerza para recuperar totalmente cognitivamente al niño. Porque yo tengo pacientes operados que están en este minuto en la universidad, que están en escuelas técnicas, o que trabajan, y tienen autonomía total. Entonces, ¿no es cierto?, eso es lo que nosotros, es la meta que nosotros tenemos. Pero si el niño, lamentablemente, tiene un daño cognitivo, sabemos que ese daño cognitivo va más allá de las crisis, y entonces ese hemisferio, entre comillas, sano con un poco de daño, puede que nos dé el ancho para que ese niño lleve una vida totalmente normal en adelante. Pero ahí es una cosa que, por supuesto, las crisis tienen una alta chance de estar controladas. En mi experiencia personal, yo tengo un grupo pequeño de pacientes operados con daño bilateral. 2 de ellos han vuelto a tener escasas crisis en el seguimiento a largo plazo, pero los papás están felices, porque son niños que se han desarrollado, que son autovalentes, y que no hay riesgo de vida en esos niños, que son papás y niños felices.
Si uno ve los artículos publicados de la Liga Internacional contra la Epilepsia en un registro publicado en 2008, con un 16% la hemiferectomía funcional junto con el estimulador vagal es la segunda técnica más utilizada como herramienta terapéutica en cirugía de la epilepsia. Por lo tanto, es algo que hay que hacer y que se hace en todos los países desarrollados. ¿En quiénes? En niños. Básicamente en niños. Ahora, ¿cuándo hacer esta cirugía de la epilepsia en niños? Idealmente antes de los 6 años de edad, porque los 6 años de edad es un punto de inflexión de la neuroplasticidad cerebral. Nosotros como adultos, si nos sacan un pedazo de cerebro, no va a tener mi resto de cerebro la posibilidad de compensar lo que me sacaron o que quedó dañado. Sin embargo, cuando un niño uno lo opera antes de los 6 años, el niño tiene por neuroplasticidad la capacidad que su hemisferio sano, el cerebro sano, tome las funciones del cerebro que se perdió. Entonces, el niño que sale antes de los 6 años que se opera y sale hemipléjico de la operación, al mes puede estar caminando y los 2 meses corriendo, y esa neurorehabilitación va a ser más rápida y efectiva a un niño que se opera después de los 6 años. Solamente el 10% de la hemiferectomía son adultos y por lo tanto la pregunta es ¿cuándo hacer la hemiferectomía? Lo antes posible. Lo antes posible. ¿Cuáles son los niños que son candidatos a cirugía de la epilepsia que tienen dañado todo un hemisferio cerebral? Sea por un síndrome que se llama Sturge-Weber, que voy a mostrar esta imagen, que es un niñito que tengo la autorización del papá y la mamá para mostrar esta imagen, que tenía esta alteración en el cerebro. Todo esto blanco es una alteración en la cual se produce trombosis de las venas en la corteza cerebral y se va dañando progresivamente el hemisferio. Este niñito en 2005 no lo pude operar porque no estaba publicado el paper de la doctora Wiley, que es el que yo te comentaba, que fue publicado en 2007 y que dice que en niños y adolescentes con epilepsia refractaria y grandes lesiones unilaterales en la resonancia congénita o adquiridas precozmente, a pesar que tengan abundante descarga en el electroencefalograma generalizado contralaterales, la cirugía no está contraindicada porque los resultados son exactamente iguales, que haya una excelente correlación. Este niño volvió a verme a mí en el 2011, seguía con su epilepsia parcial continua y se operó. Aquí está el acto quirúrgico, que es la corteza cerebral y el hallazgo, y este niño pasó 5 años sin crisis, ha tenido alguna esporádica, muy poquita, pero lo más feliz que tiene es que no tiene dieta cetogénica, toma un solo fármaco y trabaja en el restaurante de sus padres en el norte de Chile y está feliz él y su familia. Y lo otro es el síndrome de Rasmussen, que fue descrito por el doctor Rasmussen en Canadá, en Toronto, en Montreal, y que es una encefalitis progresiva de un hemisferio cerebral cuya causa realmente no se sabe. Y en mi caso en particular he tenido la fortuna de poder operar a prácticamente una docena de niños del Perú con esta enfermedad, lo cual supera con creces la cantidad de niños que yo he operado con Rasmussen acá en Chile. Yo no sé por qué es tan prevalente el síndrome de Rasmussen en el Perú. Y una encefalitis progresiva, como ustedes ven aquí en la resonancia, que va dañando todo un hemisferio cerebral, y en la histología, estas pelotitas azules que se ven aquí encima, son infiltraciones de linfocitos, que son células de inmunidad contra la misma corteza cerebral. Un caso espectacular que me tocó a mí atender en el Perú fue este niñito del 2012, procedente del sur de Lima, de Ica, que estaba lleno de corticoides, pasaba durmiendo todo el día con los fármacos antiepilépticos, y lo operamos con mi gran amigo y colega, el doctor Marcos Mejía. A él lo operamos en la clínica angloamericana en mayo del 2012, y así estaba el niño el 2015. Un niño que pasó de estar postrado a andar solo en bus, ir solo al colegio, y por supuesto hay que apoyarlo mucho en la parte del ánimo, porque como son niños que están en desarrollo necesitan mucho apoyo psicológico para reforzar, ¿no es cierto?, las debilidades que tienen desde el punto de vista motor, para que sean lo más iguales al resto de los niños de su misma edad.
La poroencefalia es otra causa de daño de todo un hemisferio cerebral y generalmente es una secuela, como en todo esto negro aquí en esta imagen, es un infarto cerebral de una arteria que se llama la arteria cerebral media, que deja toda esta área sin irrigación cerebral y produce en los bordes, cualquiera de los bordes anterior, posterior o superior, inferior, la descarga epiléptica, y estos niños uno lo opera, le saca la cicatriz, hace la hemisferectomía funcional y los niños andan espectaculares. Y los pacientes que andan no tan bien son los niñitos que tienen hemimegalencefalia. La hemimegalencefalia es que tienen todo un hemisferio mal hecho, gordo, que es el que estoy mostrando aquí con el cursor acá, y el otro hemisferio, si ustedes ven, está más chiquitito. Entonces, este es un caso típico de que está todo un hemisferio mal hecho de fábrica, que hay que hacer la hemisferectomía funcional, pero que el otro hemisferio no está totalmente sano, y aquí no el 100% de los pacientes queda totalmente libre de crisis, sino que solamente el 50%. En otras reuniones volveremos a conversar de otros casos en particular para mostrar las técnicas, las complicaciones y otras cosas, pero el mensaje que yo les quiero dejar es que en el Perú, gracias a Dios en particular, hay neurólogos infantiles de excelente nivel, desde los más antiguos como la querida doctora Patricia Campos, de los hijos de ella, como dice, de los discípulos, el doctor Tori, y muchos otros colegas, el doctor Johnny Montiel, etcétera, que están, el doctor Cox, el doctor Guillén en Cayetano, y perdonen que no nombre más, perdonen a los que omito, pero hay muchos colegas muy bien entrenados para hacer los diagnósticos, y también tenemos grandes colegas como el doctor Marcos Mejía en el Almenara, la doctora Becerra en el Rabagliati, que son colegas, ¿no es cierto?, que ellos vuelan absolutamente solos y ambos operan juntos y pueden operar una hemisferectomía funcional perfectamente en el Perú y ayudar a miles de pacientes, cientos de pacientes que los necesitan. Le agradezco a la Fundación porque ustedes son el motor. Es complicado en medicina porque muchas veces nosotros los médicos tratamos de llevar la bandera de los pacientes. Lo lindo en el caso de ustedes que son ustedes, los papás de los pacientes, los que llevan la bandera y que les ha tocado, entre comillas, bailar con la fea y que pueden ayudar a muchos pacientes a nivel latinoamericano para contarles su experiencia y que no tengan temor.